como usted sabe, desde que entró el presidente López Obrador, desde que tomó posesión en diciembre, unos cuantos días después, durante el periodo vacacional, se implementó un operativo contra el robo de combustible, el famoso huachicol, que desató una crisis de abasto energética. A 6 meses de la implementación, ¿qué podemos decir? ¿Funcionó? ¿Se acabó el huachicoleo? ¿Qué sucedió? ¿Hay detenidos? Ayer el presidente López Obrador habló de que se abatió en más del 90% el robo de combustible, y para debatir este tema, para ver qué es lo que está ocurriendo, invité a Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético, quien ha estado varias veces con nosotros para hablar, para analizar este tema de si ha funcionado o no la estrategia en contra del huachicoleo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Leo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Ha funcionado? ¿Se tienen elementos? ¿Hay datos para decir, como dijo ayer el presidente, que se ha batido hasta en más del 90% el robo y la venta ilegal de combustibles? Mira, está este indicador que ha construido la administración, que es qué tanto han podido avanzar respecto a las metas que tienen. Hay que recordar que el objetivo es muy ambicioso. Sí. El presidente dijo que este negocio, el huachicol, representaba quebrantos para petróleos mexicanos de hasta 60,000 millones de pesos al año, y que al abatirlo, pues las ventas de petróleos mexicanos iban a incrementar. Correcto. Entonces no solo era hacerlo correcto, sino que estábamos haciendo buen negocio. Los datos de cómo se ha ido abatiendo las pérdidas de petróleos mexicanos, no queda claro cómo los están midiendo la administración. ¿Hay reportes al respecto? Pues los que ha emitido la administración, que es a partir de estos pronunciamientos oficiales de figuras del gabinete de petróleos mexicanos. Pero es bien interesante porque esta lógica, digamos, autocontenida, no se replica cuando vemos datos adyacentes. Es decir, si tú ves los resultados del primer trimestre de petróleos mexicanos, las ventas de petrolíferos de petróleos mexicanos, es decir, gasolina y diésel, disminuyeron importantemente. En lugar de aumentar. Disminuyeron, de hecho, en 10% más o menos, de forma consistente respecto a lo que habíamos visto antes. Entonces, Petróleos Mexicanos ahí salió y argumentó, pues es que se destruyó un poco de demanda por la política anti-huachicol. Algunos consumidores dejaron de consumir gasolinas, y también hemos visto un efecto donde algunos consumidores que típicamente le compraban a Petróleos Mexicanos le están comprando otras marcas. Pero de todos modos, Leo, estamos hablando de un fenómeno muy grande. Es que perder 10% en las ventas para cualquier empresa es un fenómeno muy grande. En un trimestre. Exacto. Y si fuera realidad los datos de la presidencia de haber abatido el huachicol en 90%, estaríamos hablando que además tendríamos un efecto positivo de 5% en las ventas. Entonces estamos hablando de que ese paquete, de acuerdo con los datos de presidencia, representa 15%. Es una cosa que no nos podemos explicar. Y creo que aquí sí vale la pena hacer un llamado, porque tiene que haber más claridad en los datos, tiene que haber más claridad, porque un problema tan grande, los mexicanos sabemos que no se puede atender viendo solamente un indicador. Y en la medida en que no estamos viendo datos puntuales que apuntan en la misma dirección en indicadores adyacentes, pues genera todo tipo de dudas. Otro ejemplo muy claro. Todos nos imaginamos que iba a haber no solo una gran cantidad de detenidos, porque sabemos que la industria del huachicol es prolífica y empleaba a muchas personas, sino que íbamos a tener a detenidos de alto perfil, que de repente íbamos a tener casos donde se documentara que esta persona había sustraído una cantidad de litros de gasolina gigantesca. Había un famoso ahí en Puebla, no me acuerdo, el Bucanas. Sí. ¿No? Que creo que nunca lo detuvieron, ¿no? No hemos visto estas detenciones de alto perfil. Entonces, cuando le ves desde la perspectiva financiera, pues parece que estos datos no se están replicando ahí en los estados financieros de Petróleos Mexicanos. De hecho, es interesante porque si ves el comunicado de prensa de Petróleos Mexicanos, no enfatiza ganancias por la guerra anti-huachicol. Sí la menciona, pero no llega a decir estamos teniendo un impacto positivo en las finanzas, que era parte de la promesa ambiciosa que teníamos al principio. Y todo esto, Leo, creo que se junta
con una idea de no tener mucha claridad en los datos energéticos. Hay otra discusión bien A ver, pero interesante. espérame, antes de que nos vayamos a los datos energéticos, para terminar el tema del huachicol, Me parece muy bien. porque lo que nos estás diciendo es, bueno, no se reflejan los datos de Pemex, de ventas de combustibles, Ajá. ¿no? No hay datos, al parecer, de detenidos importantes que si se hubiera resuelto este tema, pues habría no solamente detenidos de huachicoles, sino de sus socios dentro de Pemex, ¿eh? Por De cierto, acuerdo. eso no hemos hablado, ¿no? De acuerdo. Porque también Era parte de la narrativa. Era parte de la narrativa. Había aquí una asociación con funcionarios que se estaban portando Exacto. mal de Petróleos Mexicanos y tampoco hemos visto esos datos. bueno, no solamente Entonces, detenidos, que hayan corrido, quién sabe, ¿no? Que yo sepa, no han salido datos al respecto. Bueno, acuérdate ¿no? cuando empezó la lucha, pues había esta imagen que nos narraban con con cierto grado, digamos, dramático, que se había tenido que tomar los puntos donde se controlaban los SCADA para Sí. que no hubiera corrupción adentro en un operativo gigantesco. Fue parte de la explicación de por qué se generó desabasto. Adentro de Pemex, el famoso Pero- piso, no sé qué, ¿no? Exacto. Sí. Pero eso tampoco ha repercutido en acciones específicas o en datos que el resto de la sociedad pueda verificar de manera independiente. Entonces, Sí. estamos un poquito a ciegas. A ciegas. Ahora, Porque no sí hay, han- el otro día alguien me comentaba que tú sabes que donde típicamente estaban los guachicoleros con, ¿no? con sus jergas o sí. trapitos y que te invitaban a, ¿no? Sí. a comprar, es en la carretera México-Puebla, y alguien me comentó, pues aquí ya están de regreso los guachicoleros. Bueno, y tenemos datos como los que Digo, se han es ido anecdótico. publicando. Es pero esta anecdótico semana esto, se ¿no? publicaron, por ejemplo, detenciones muy importantes, aseguramientos de combustible. Es decir, Sí. si ya no se lo estaban robando, Eso no ¿cómo los vi, sí. apareció en Chiapas un volumen de combustible ilegal Mira. tan grande, tan importante, ¿no? Ahí en la fronterita entre Tabasco y Chiapas. Entonces, los datos, de nuevo, que están en la periferia de la discusión, pero que son importantísimos Sí. para la discusión, no están apuntando en la misma dirección. Ok. Y valdría mucho la pena que los funcionarios atiendan esta discusión de manera integral, de manera Sí, que porque- puedan decir, mira, este dato no se refleja aquí porque nuestra estrategia fue muy particular y no atendimos esto y esto es la de etapa 2. Como sea que lo quieran atender, pero dejar a la gente sin explicación cuando es algo tan importante. Y eso para me lleva Petróleos Mexicanos. a un tema estructural, que es, tú puedes entrar, y yo creo que lo hizo el presidente y a principios del año con toda la intención de resolver este tema, y a lo mejor sí, efectivamente lograron buenos resultados en su momento, pero si no le vas dando seguimientos y cambias de estructura ese negocio de miles de millones de pesos, pues va a regresar, Pablo. Sí, ahora, estoy de acuerdo, tenemos que cambiar los objetivos e ir iterando la estrategia para ser más Exacto. exitosos. Así es. Pero también yo creo que tenemos que ser muy consistentes con los datos. Sí. Y esto hay Pues que si hacer quieres, un brinco vamos, sí. hacia exploración y producción. A ver, venga. Esta semana ha habido mucha discusión, y la semana pasada, sobre los datos de Petróleos Mexicanos sobre su producción mensual. Dijo ayer el presidente que se paró la caída en la producción petrolera cuando había dicho que ya le habían dado la vuelta. En fin, creo que se han hecho bolas, ¿no? Al Eso respecto. es muy importante, pero yo creo que el parámetro que debe ser más importante es ver qué decía la administración en diciembre y en enero y dónde estamos parados ahorita. Ok. En Pulso Energético estamos publicando justo hoy un número donde analizamos la brecha entre las expectativas y la realidad. Ok. Y lo que decimos es, Petróleos Mexicanos para estas fechas ya estaba pronosticando producir 100,000 barriles más de lo que está produciendo en realidad. Es una desviación gigantesca, Leo. Estamos hablando de 6%, 100,000 7%, 100,000 diarios. Sí. Estamos hablando de una desviación de 6%, 7% Bueno, de pero a lo ver, que, Pablo, de lo que tú puedes- tenías entre la brecha de la expectativa y la realidad. Como cuando yo era consultor decíamos que el Excel lo aguanta todo, ¿no? O sea, todo el papel lo aguanta todo. Tú puedes decir, no, hombre, yo rumbo hacia adelante voy a producir 500,000% más.
No, el tema es si son esas planeaciones realistas o no, ¿no? Pero imagínate que esto está pasando, es decir, se está abriendo una brecha entre las expectativas y la realidad completamente fincada en la estrategia de Petróleos Mexicanos. Sí. Al mismo tiempo que decides cerrarle la llave a los farm outs, cerrarle la llave a las rondas. Sí. Cuando tú decides cerrarle la llave a los farm outs, lo que Que estás son las diciendo, asociaciones de Pemex con los privados. Exacto. Ahí lo que estás diciendo en realidad es, creemos que Petróleos Mexicanos no Puede tiene solo. ni que acercarse a la industria Sí. y que puede manejar los 200 campos que ha manejado históricamente, más los 20 campos que está haciendo y operar todo al pico de su capacidad. Todos los campos van a estar operando al 100%, que es algo que realmente no se ha materializado. ¿Pero qué ha pasado? A ver, datos, otra vez, datos duros. ¿Sí se paró la caída de la producción petrolera? ¿Dónde estamos? Cayó en 12,000 barriles mes con mes y el presidente dice que si ves los datos de junio, que todavía no se publican de manera oficial, ahí sí se ve que la producción se mantuvo. Ahora, Pero viene cayendo. Pero ¿Durante este sexenio ha venido cayendo la producción petrolera? ha venido cayendo. Sí. La administración pronosticaba que no íbamos a cruzar el piso de 1.700.000 barriles diarios de producción y ya lo cruzamos. Hoy Ya estamos en unos menos. 600 y cacho. Sí. Y aunque haya un repunte en junio, que de nuevo hay que esperar los datos oficiales, aunque hubiera un repunte, lo más probable es que esté por abajo de unos 700. Entonces, ahí yo creo que no podemos empezar a plantear una discusión con términos cambiados, que es si lo detuve respecto al mes anterior o no, sino realmente evaluar las cosas pues, por su propio peso, que es ¿qué habías prometido? Sí. ¿Qué habías dicho Petróleos Mexicanos que ibas a entregar en términos de producción y cuánto has podido entregar? Y esto es si no lo has podido entregar Sí. como lo planteaste, entonces realmente tener una conversación y decir, a mí me suena que realmente necesitas estas asociaciones estratégicas porque el plan poco ortodoxo que has planteado no está dando los resultados. Y más aún en un momento en donde bancos, calificadoras, especialistas están de alguna manera cuestionando a Pemex precisamente por esta estrategia y el tema de cuántos barriles está produciendo Pemex es fundamental en el tema del balance financiero, del estado de resultados. Es no fundamental. puedes andar manipulando esa cifra. Exacto. Porque esa cifra sí es la número uno para ver cómo te están viendo como empresa. Tal cual. ¿No? O sea, de todos los indicadores de producción que tiene Petróleos Mexicanos, Sí. el más importante Desde luego. por muchísimo tiempo Sí. ha sido la producción que tiene. Sí. Y ese indicador aún no se logra detener al 100%. Y aunque en junio se detuviera, estamos por debajo de lo que pensábamos que íbamos a poder dar, lo que significa que vamos o retrasados o, como lo reconoció el director general de Petróleos Mexicanos, el problema es más grande de lo que habían estimado y entonces hay que traer, Leo, las herramientas de gran calado a la mesa, porque las soluciones marginales que se han planteado no están siendo suficientes. Así es. Tenemos que ver cómo le damos la vuelta a la discusión y generamos soluciones pues, de magnitud, del tamaño, del peso que necesitamos. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias a Pablo por haber venido. Ahora viene Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. Con él vamos a analizar los resultados de la G20, del G20 en Osaka, allá en Japón, donde por cierto no asistió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos en un momento más.